A ver, ¿por qué se mueven los planetas? Hoy, pues, nos parece una pregunta bastante simple, ¿no? Pero, ojo, si nos vamos al siglo XVII, esto era el mayor misterio científico que existía. Un verdadero enigma que, de verdad, traía de cabeza las mentes más brillantes de toda Europa. Todos buscaban una respuesta, pero nada. Y bueno, como pasa con muchas de las grandes historias, el punto de partida es bastante inesperado. No fue en un laboratorio súper equipado, ni en un observatorio con telescopios gigantes. No, todo empezó en un café, en pleno Londres, y fue una simple conversación la que terminaría cambiando, para siempre, cómo entendemos el universo. Así que vamos a sumergirnos en el primer capítulo, un café y un misterio, porque es justo aquí donde tres gigantes de la ciencia se juntan para hablar de un problema que, la verdad, los tenía todos superados. Bien, viajemos en el tiempo. Estamos en Londres, enero de 1684. En esa época, los cafés eran el centro de todo. Más que lugares para tomar algo, eran el epicentro de la vida intelectual. Allí se juntaban científicos, poetas, hombres de negocios, a debatir las ideas que estaban moldeando el mundo moderno. Eran, digamos, la cocina donde se estaba preparando la nueva ciencia. Muy bien, pongámosle cara a los protagonistas de esta charla. En la mesa tenemos, primero, a Robert Hooke. Un genio en muchísimos campos, Era el secretario de la Royal Society. A su lado, el famosísimo Sir Christopher Wren, nada menos que el arquitecto que reconstruyó Londres después del gran incendio, y además un matemático increíble. Y por último, el más joven del grupo, el aventurero Edmund Halley, un astrónomo que venía recién llegado de mapear las estrellas del hemisferio sur. O sea, estamos hablando de tres titanes de la ciencia inglesa. Y la gran pregunta que no los deja en paz, el tema que domina la conversación, es gigantesco. ¿Qué fuerza es la que mantiene a los planetas en sus órbitas? ¿Qué ley gobierna los cielos? Esto no era una charla de café cualquiera, Era el problema central de la física de su tiempo. Y para que entendamos por qué les surgía tanto encontrar una respuesta, tenemos que hablar de esto, de un universo que estaba conceptualmente roto. La idea de Copérnico, esa de que el Sol estaba en el centro, había desatado una crisis tremenda en la ciencia. Aquí lo interesante es que estamos viendo un choque de dos mundos, literalmente. Por un lado, teníamos el universo de Aristóteles, el de toda la vida. Ahí todo era simple, todo tenía su lugar. ¿Por qué caían las rocas? Pues porque su lugar natural era abajo, en el centro de todo, o sea, la Tierra. Pero claro, llega Copérnico y ¡pum!, rompe todo el esquema. Si la Tierra es un planeta más, dando vueltas por ahí, entonces, ¿qué es abajo? ¿A dónde caen las cosas? La física de siempre se había quedado hecha trizas. Se necesitaba urgentemente una nueva. Y el lugar donde se iba a construir esa nueva física era la Royal Society de Londres. Su lema lo dice todo, nullius in verba, que se traduce como en palabras de nadie, que significa que ya no valía con citar a los filósofos antiguos. La nueva ciencia quería pruebas, quería experimentos, quería demostraciones matemáticas. Pasemos entonces a la búsqueda de esa ley, porque nuestros tres amigos del café no estaban empezando de cero, para nada. De hecho, tenían una idea bastante buena, una intuición muy acertada de cómo funcionaba el universo. La hipótesis que manejaban se conocía como la ley de la inversa del cuadrado. La idea es súper elegante. El Sol atrae a los planetas con una fuerza que se va haciendo más débil con la distancia, pero de una forma muy precisa. Por ejemplo, si un planeta está al doble de distancia, la fuerza del Sol es 4 veces más débil. Si está al triple, es 9 veces más débil. Y así, sencillo y potente. Pero aquí viene el pero, el punto clave de todo. Una cosa es tener la idea y otra muy distinta es demostrarla. Hooke, Wren y Halley estaban casi seguros de que esta ley explicaba las órbitas elípticas que Kepler había descrito años atrás. El problema es que ninguno de los tres podía hacer las cuentas. No podían demostrar matemáticamente cómo esa fuerza producía exactamente esa órbita, y sin esa prueba, su ley era solo eso, una buena idea. Es en este punto, cuando parece que no hay salida, que la historia da un giro. Y es gracias a Edmund Halley que se le ocurre una idea, digamos, desesperada pero brillante. Halley toma una decisión. Va a ir a buscar a la única persona que él cree que podría tener la respuesta.
un profesor de matemáticas de Cambridge, un tipo famoso por ser un solitario, por su carácter difícil y por odiar las discusiones públicas, pero también por tener una mente matemática como ninguna otra. Su nombre era Isaac Newton. Pero, momento, para poder entender la respuesta que Newton va a dar, primero tenemos que entender a Newton, porque su genialidad no se puede separar de su historia personal, una historia que está súper marcada por el dolor y el abandono. Este que vemos aquí es Isaac Newton. En este retrato tiene unos 46 años. Para este momento ya había cambiado el mundo para siempre. Pero el hombre detrás de esa mente brillante se forjó en una infancia de una soledad tremenda. Miremos esta cronología. Es clave. Newton nunca conoció a su padre. Murió antes de que naciera. Con apenas 3 años, su madre se vuelve a casar y lo deja con su abuela para irse a formar una nueva familia. No la vuelve a ver hasta 8 años después, cuando regresa viuda y con 3 hermanastros. Tratemos de imaginar el impacto de algo así en un niño. Y esa herida fue tan profunda que años más tarde, cuando era joven, Newton escribió una lista de sus pecados y en ella confesó esto. Es una confesión terrible que nos deja ver la rabia inmensa que sentía por su madre y su padrastro. Y en esa misma lista encontramos esta otra frase, quizás más vaga, pero igual de oscura. Claramente, estos no son los pensamientos de alguien que está en paz con el mundo, sino de una mente llena de resentimiento. Entonces, la conclusión es clara. Todo ese trauma de la infancia lo convirtió en el hombre que fue. Una persona súper desconfiada, que veía enemigos por todas partes. Y era increíblemente sensible a la crítica. Cualquier comentario lo tomaba como un ataque personal, como si quisieran robarle sus ideas, lo que él había descubierto. Bueno, con este perfil de Newton en mente, volvemos a la historia principal. Porque el viaje de Halley a Cambridge no es una simple visita académica. Es un encuentro que, literalmente, va a cambiar la historia. Pensemos en esto un segundo. Halley, que era todo un optimista, un aventurero, va a pedirle la respuesta al genio más solitario y resentido de toda Inglaterra. Es increíble. Va a buscar el orden del cosmos en una mente que se había forjado en el más absoluto caos emocional. Y esto nos deja con una pregunta final que es una paradoja fascinante. ¿Será que se necesitaba una mente así? Una mente que sintió tan de cerca la pérdida y que tenía una necesidad casi obsesiva de control para poder descifrar las leyes que gobiernan el universo? ¿Será que el orden cósmico solo podía ser revelado por alguien que vivió en el más profundo desorden interior?